Capítulo 176. La segunda venida, 3. Tu ventana de estado, 3. Nivel físico, fuerza, intermedio, intermedio. Resistencia, intermedio, bajo. Agilidad, intermedio, intermedio. Aguante, intermedio, intermedio. Maná, alto, alto. Suerte, intermedio, intermedio. Puntos de habilidad restante, 1. 4. Habilidades, 1. Habilidades innatas, 2. Visión de futuro, grado desconocido. 9 ojos, grado desconocido. Visión de futuro, habilidad mejorable que manifiesta el reino que ha alcanzado Seol Yihu en el futuro, o más precisamente, en el mundo de sus sueños. No, en lugar de manifestar, sería más correcto decir prestar. Con visión de futuro activada, sus experiencias y técnicas pasadas se grabarían en su mente. Sin embargo, desaparecerían en el momento en que la habilidad terminara. Dado que la habilidad no aumentaba sus estadísticas físicas directamente, el rango de manifestación se basaba estrictamente en el yo actual de Seol Hyu. Naturalmente, el rango de poder que había manifestado ahora era mucho mayor que en el pasado. No había necesidad de mencionar siquiera el tutorial, y cuando Visión de Futuro se activó durante la misión de Ramen Village, solo había sido un nivel 2. Pero el Seol Hyu actual era diferente. Desde que entró en Paradise, con la excepción de las veces en que no tuvo más remedio, nunca se saltó el entrenamiento. En la zona neutral, aprovechó al máximo los efectos aumentados del entrenamiento. En la gran montaña rocosa de piedra, superó su límite a través de un entrenamiento arduo y perseverancia. Y con Seo Yui alimentándolo con todo tipo de medicinas preciosas y él usando sus puntos de habilidad para aumentar su estadística de maná a alto, alto. Las estadísticas físicas actuales de Seol Hyu superaron las de un High-Ranker de nivel 5 y ahora están a la par con la mayoría de los nivel 6. Además, cuando Visión de Futuro se activó contra el nido de rango medio, Seol Hyu reveló una destreza marcial que fue al menos equivalente a un nivel 7. Pero de manera similar a como los High-Rankers se separaron en High-Rankers verdaderos y falsos, no todos los Unique Rankers fueron iguales. Los hay que subieron por un camino comparativamente fácil, allanado por el apoyo total de su organización a los puntos de experiencia y los puntos de contribución. Sin embargo, también estaban aquellos que se arrastraron desde abajo a través de nada más que esfuerzo y trabajo duro. Como el Seol Hyu soñado había entrado en Paradise como una marca roja, era un Unique Ranker que pertenecía a esta última categoría. Y entonces, nadie sabía el nivel de destreza marcial que el Seol Hyu actual podía desatar. Los primeros que detectaron este cambio fueron los que rodeaban a Seol Hyu. Aunque estaban a punto de perder el conocimiento por las graves heridas que sufrieron, podían sentir la poderosa energía incluso en su estado semiconsciente. Como el agua de un río que irrumpe a través de la presa e inunda, una cantidad de energía realmente aterradora surgió. La muralla de la fortaleza retumbó como si la hubiera golpeado un terremoto, y los fragmentos de rocas rotas vibraban mientras se elevaban lentamente en el aire. Esta extraña escena apareció como si la gravedad se hubiera invertido. A medida que esta serie de cambios se desarrollaba, el cuerpo de Seol Hyu iba y venía repetidamente entre el dorado y el rojo. De su piel, el vapor caliente se elevaba como una máquina de vapor sobrecalentada. De repente, las vibraciones cesaron. Los fragmentos de rocas que estaban volando se cayeron al suelo. El silencio y la quietud descendieron abruptamente, como un periodo de descanso entre el preludio y el impacto principal. Chong se estremeció, sintiendo una presión indescriptible de algo enorme surgiendo del suelo. Aunque había perdido el conocimiento, abrió los ojos por la poderosa sensación que estimulaba su cuerpo e inmediatamente hizo una mueca de confusión. Con gran dificultad, miró al joven que estaba parado en el centro de este fenómeno. SSSP. Tomando una gran bocanada de aire, Seol Hyu inclinó lentamente la cabeza. Atrapado en su propia energía, su cabello se puso de punta y ondeó con el viento.
Finalmente, como si ya no pudiera contener el poder que bullía dentro de él, apretó los puños y los levantó en el aire. Seol-Hyu. Fue un hombre que no fue elegido por los 7 dioses. Seol-Hyu. Un hombre que participó en batallas contra los 7 ejércitos 9 veces, y sobrevivió 9 veces. Seol-Hyu. Fue el único terrícola que, en colaboración con la Federación, exterminó a la caridad abominable, Cáritas. Había más de unos pocos títulos decorándolo. Sin embargo, la Federación, la humanidad y los parásitos lo reconocieron a todos bajo un mismo nombre. La luz dorada se mezcló con la luz rojo sangre y brotó de los ojos que miraban al cielo. Al mismo tiempo, sus dientes apretados se abrieron. Nivel 7 Highlander, habilidad de despertar Berserk. ¡Guau! Como el rugido de una bestia herida, un aullido escalofriante resonó por todo el campo de batalla. El demonio del campo de batalla, que una vez arrasó todos los campos de batalla sin discriminación, hizo su segunda venida en el Valle de Arden. La guerra terminó con la derrota de la humanidad. Mary Rine, que yacía desplomada en el suelo después de que le aplastaran los tobillos, solo podía pensar que este era el caso. No importa nadie en una batalla, no pudo detectar ni una sola señal de resistencia dentro de la fortaleza. Los Nosferatus estaban levantando polvo como si la fortaleza fuera su hogar, y el ejército de cadáveres había trepado por los cuerpos de sus madres y deambulaba por la zona. Solo quedaba el asesinato y el consumo humano. Y entonces, Mary Ryan lloró. Porque eso era lo único que podía hacer. El grupo de Nosferatus que la rodeaba se rió entre dientes mientras escuchaban sus lamentos. Fue entonces. Un destello de luz pasó por la vista manchada de lágrimas de Mary Ryan. Cuando la luz se intensificó en un instante e irradió una luz dorada cegadora, sus ojos se abrieron y se dirigieron hacia arriba. Casi simultáneamente, docenas de cortes afilados, dejando tras de sí rastros de luz dorada, desgarraron el aire a alta velocidad. El nivel 7 Highlander, arte secreto ola de espada y. Como una lluvia torrencial, las cuchillas de la espada y barrieron al grupo. Los Nosferatus, sobresaltados, hicieron todo lo posible para proteger sus cuerpos de la repentina emboscada, pero las cuchillas de las espadas les desgarraron los brazos y les partieron los cuerpos. Pronto, cuando su área herida comenzó a arder en negro, 2 de ellos se convirtieron instantáneamente en ceniza y cayeron al suelo. Los que tenían mejor intuición habían escapado del alcance del ataque tan pronto como su defensa cedió, pero incluso ellos estaban gravemente heridos. Fue entonces cuando pudieron ver al enemigo descendiendo sobre la muralla de la fortaleza. ¡Boom! Tan pronto como aterrizó, se formó un cráter en el suelo. El Nosferatu que estaba al frente enseñó los colmillos y se abalanzó hacia adelante. Seol-Hyu inclinó ligeramente su torso hacia adelante y cargó sin reservas. El Nosferatu volador se encogió. El enemigo se había precipitado hacia su cara antes de que se diera cuenta. Dejando de lado el hecho de que no podía capturar el movimiento instantáneo del enemigo, un dolor punzante inundaba su cabeza. Correcto, el joven que empuñaba la lanza acababa de darle un cabezazo. Como para probar esto, un hilo de sangre goteaba por la frente de ambos. Desde su visión borrosa, el Nosferatu parpadeante vio a un guerrero de ojos carmesí sonriendo inquietantemente. Y lo que vio después fue una mano elevándose desde abajo como un gancho. Dedos untados de maná penetraron su plexo solar y escarbaron profundamente en su interior. Cuando el Nosferatu respiró hondo y abrió su boca, Seol-Hyu usó más fuerza y apretó su puño. Crujido. Crujido. Cuando el sonido de algo siendo arrancado y desgarrado resonó siniestramente, un grito que colgaba en la garganta del Nosferatu se convirtió en graznidos. La expresión del Nosferatu se distorsionó y su cuerpo se balanceó. Pronto, cuando Seol-Hyu retiró su mano, un trozo de carne salió con ella.
Seol-Hyu decapitó al monstruo, cuyos ojos se habían puesto en blanco, antes de patear su estómago con fuerza. El cuerpo del Nosferatu se desprendió de su cabeza mientras dibujaba una parábola en el aire. Después de rebotar y rodar por el suelo un par de veces, se detuvo frente a otro miembro de su especie con un chapoteo. Las miradas de los Nosferatu cercanos se dirigieron al cuerpo que sangraba y vomitaba sus órganos internos. Cuando levantaron la cabeza, Seol-Hyu, que recibió más de una docena de miradas, se encogió de hombros y les hizo un gesto con el dedo. Era casi como si estuviera preguntando, ¿por qué no vienes? Las cejas de los Nosferatus espectadores se arquearon. Intercambiaron miradas antes de caminar hacia adelante. Seol-Hyu dejó caer el trozo de carne que tenía en la mano. En el siguiente momento, la mitad de los Nosferatu saltaron al aire y la mitad restante cargaron hacia adelante. Seol-Hyu giró su lanza una vez antes de bajar su centro de gravedad y lanzarse hacia adelante en un movimiento deslizante. Habiendo cerrado la distancia con un solo salto, uno de los Nosferatus que estaban en el aire blandió su garra contra Seol-Hyu. Esquivando el ataque inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado, Seol-Hyu clavó su lanza en uno de los Nosferatus cuando una garra salió repentinamente del costado. Las chispas brotaron del punto de contacto entre la hoja de la lanza y la garra. El Nosferatu que salvó a su compañero vio cómo su garra ardía instantáneamente y retiró su mano en estado de shock. La apertura creada como resultado fue rápidamente llenada por los ataques de seguimiento de los otros Nosferatus. Retrocediendo mientras paraba y esquivaba la ráfaga de garras, Seol-Hyu escapó con una voltereta hacia atrás. Por supuesto, los Nosferatus no lo dejarían escapar tan fácilmente. Lo persiguieron con caras que aparentemente habían perdido el interés. Justo cuando estaban a punto de pisotearlo, Seol-Hyu se levantó instantáneamente y se lanzó hacia adelante como un rayo. Apuñalar. Cuando su afilado y de espada se usó con el paso relámpago, la punta de su lanza atravesó el plexo solar del enemigo con demasiada facilidad. No importa que solo haya penetrado al monstruo, la lanza atravesó la espalda del Nosferatu. Con la columna vertebral partida por la mitad, el Nosferatu salió disparado al aire mientras seguía unido a la lanza. Volando como una golondrina, los ojos de Seol-Hyu divisaron a otro Nosferatu más allá del Nosferatu ensartado. Seol-Hyu mantuvo su lanza firme y la apuntó al nuevo enemigo. Antes de que el Nosferatu pudiera reaccionar, la hoja de su lanza cortó el aire. Al aterrizar, su enemigo fue cortado verticalmente en dos. Habiendo cambiado el curso de la batalla en un instante, la lanza de Seol-Hyu brilló sin parar. Un Nosferatu que cargaba hacia adelante con un escudo robado levantó rápidamente su brazo y bloqueó su pecho, pero la lanza de Seol-Hyu penetró fácilmente el escudo e incluso hizo estallar el brazo del vampiro. ¡Pac! Habiendo sido golpeado por una fuerza similar a varios golpes consecutivos de un Mjolnir, el pecho del Nosferatu se hundió y el monstruo salió volando hacia atrás. A medida que los Nosferatus comenzaron a caer uno por uno, Seol-Hyu tuvo más margen de maniobra, lo que hizo que la batalla fuera mucho más fácil. No era como si los Nosferatus no lo supieran. Pero todos los que atacaban juntos terminaban fracasando, y no tenían más remedio que retroceder aterrorizados. Era raro ver un ataque capaz de matar a su especie de un solo golpe, y el ataque del joven lo superaba en velocidad. Por mucho que odiaran admitirlo, simplemente no veían ninguna posibilidad de ganar en una lucha directa. Los Nosferatus restantes tomaron una decisión rápidamente. Manteniendo una distancia determinada del joven, comenzaron a girar lo suficientemente rápido como para dejar atrás imágenes residuales. Seol-Hyu resopló y volvió a bajar su postura. Entonces, cuando abrió los ojos, el y de espada dorado que había estado surgiendo sin cesar a su alrededor durante toda la batalla crepitó y formó largas cuchillas de aura. 1, 2, 3, 4, el número siguió aumentando.
Entonces, antes de que los Nosferatus pudieran reaccionar, Seolgiu giró como un remolino. Su energía antimaligna dibujó un círculo dorado cegador. Ridip. Una sensación electrizante lo recorrió. Luego, los cofres de los 4 Nosferatus que rodeaban a Seolgiu fueron cortados en 2 simultáneamente. Aunque sus mitades inferiores aún estaban de pie, sus secciones transversales cortadas se estaban quemando rápidamente. Y cuando el efecto de congelación de la lanza de hielo de Seolgiu se activó, las secciones transversales se derritieron mientras emitían vapor blanco. Cuando los Nosferatus que estaban llamando la atención de Seolgiu perecieron, otros 2 Nosferatus que se acercaban a él sigilosamente en su forma de niebla se estremecieron. Pero eso solo duró un momento. Uno se materializó desde una corta distancia y se aferró al cuello de Seolgiu, y el otro se materializó simultáneamente del aire y arriesgó su vida para abalanzarse sobre su lanza. Al ver esto, Seolgiu soltó su lanza sin un momento de vacilación. Luego, giró su brazo detrás de su hombro antes de agarrar con fuerza la cabeza del Nosferatu que mostraba los dientes y golpearla hacia abajo a la velocidad del rayo. Junto con el doloroso chillido del Nosferatu, la lanza de hielo rebotó por la fuerza del impacto. La lanza giratoria fue rápidamente arrebatada antes de destellar. En un abrir y cerrar de ojos, 2 Nosferatus tosieron sangre y cayeron hacia atrás. Mary Rine, quien estaba aturdida viendo la batalla desarrollarse de principio a fin, de repente abrió mucho los ojos. Detrás. Sin embargo, al ver a Seolgiu apuntar apresuradamente su lanza hacia atrás, se detuvo antes de terminar su discurso. Sin dejar de mirar en la misma dirección, Seolgiu giró ligeramente los pies en el suelo. Al igual que antes, docenas de espadas y se formaron alrededor de su lanza y salieron disparadas. 3 o 4 Nosferatus que se acercaban sigilosamente al joven en sus formas de niebla fueron arrastrados por la ola de espadas. Todavía quedaba un Nosferatu. Era el que había salido volando mientras cargaba hacia adelante con un escudo robado. Seolgiu caminó a grandes pasos. El último Nosferatu tenía la mano en el pecho, clavando sus colmillos en el cuello de la desmayada Erica Lawrence y succionando sin pensar la sangre. Cuando Seolgiu vio las numerosas marcas de colmillos en su cuerpo, sus ojos se entrecerraron. Pateó el estómago del vampiro chupasangre y el Nosferatu inmediatamente cayó hacia atrás mientras tosía la sangre que estaba bebiendo. Justo cuando estaba a punto de gruñir enojado, vio a sus camaradas esparcidos por el suelo y cerró la boca. ¿Cómo pudo haber sucedido esto en tan poco tiempo? Incrédulo, volvió su mirada hacia el enemigo. Fue entonces cuando el pie de Seolgiu golpeó su estómago una vez más. Bajando ligeramente la mirada, el Nosferatu se levantó del suelo con las manos, arrastrando lentamente los pies hacia atrás. Seolgiu agarró la garganta del enemigo que gemía. Cuando un caliente hedor a sangre salió, el Nosferatu abrió la boca por reflejo. Inmediatamente, los puños de Seolgiu destrozaron todos sus colmillos. Seolgiu acercó al monstruo que luchaba y finalmente habló. Grita. Una sola palabra escapó de su boca. Al escuchar la voz fría e inexpresiva que no coincidía con el brillo feroz en sus ojos, el Nosferatu se estremeció. Dije, grita, ¿no ves? Seolgiu inclinó la cabeza del vampiro y lo obligó a mirar alrededor del campo de batalla. Le estaba diciendo que llamara a los demás, ya que no podía molestarse en perseguirlos. Si llamas a cada uno de ellos, te dejaré ir en paz. El Nosferatu se quedó sin habla. Pero cuando Seolgiu le aplastó los ojos con una mirada molesta, inmediatamente gritó. Jack. Chak. Seolgiu abofeteó al vampiro que gritaba. Más fuerte. ¿Qué? Chak. Seolgiu le volvió a abofetear. Mirando hacia abajo con una mirada aterradora, volvió a hablar. Esta es tu última oportunidad. Más fuerte. El Nosferatu encorvó los hombros y se estremeció. Ya.
Finalmente, un grito de alta frecuencia resonó dentro de la fortaleza. Entonces, los cadáveres que volaban y deambulaban alrededor de la muralla de la fortaleza se volvieron todos. No había un solo Nosferatu entre ellos. Como Nosferatu, era incapaz de comandar a otros Nosferatus. Sin embargo, aún debería ser capaz de pedir ayuda a sus camaradas. Seol-Hugh se burló. Camaradería, ¿verdad? Dejó caer la cabeza del Nosferatu mientras simultáneamente la perforaba con su lanza y la pisoteaba. Después de confirmar que su cabeza había estallado, Seol-Hugh sonrió mientras observaba a los monstruos que se acercaban. Meros cadáveres. La lanza de Seol-Hugh dibujó una forma de X a los enemigos que aún estaban lejos. Movió su brazo sin cesar hasta que comenzó a blandirlo a una velocidad invisible a simple vista. Swiss. Agudeza de viento rozaron a Mary Ran, haciéndola encogerse reflexivamente. Sus ojos sorprendidos temblaron. El terrorífico movimiento de Seol-Hugh había formado docenas de cuchillas que se dispararon hacia adelante con una furiosa tormenta. Arte secreto Jailende de nivel 7, mutilación. Un feroz vendaval lleno de cuchillas barrió el cielo y el suelo. Un segundo después, aparecieron rayas de luz dorada en los monstruos cadáveres que se acercaban antes de que se desmoronaran como carne picada. Al ver a Seol-Hugh empapado en los fluidos corporales que caían a chorros, los ojos de Mary Ran se llenaron de lágrimas. Finalmente se había dado cuenta de que la luz que había visto antes no era una alucinación. Esta era la razón por la que los comandantes del ejército se habían quejado no hacía mucho. El número de rangos únicos seguía siendo de un solo dígito. Naturalmente, se les trataba como armas estratégicas que podían cambiar el curso de la guerra. Además, los ejecutores eran seres que superaban los límites de la humanidad al recibir un pedazo de divinidad. Dado que luchar contra el poder divino con el poder divino era la única manera de minimizar las pérdidas, los comandantes del ejército se habían unido a la lucha con toda su fuerza. Pero ahora mismo, un humano que poseía un poder a la par de los ejecutores había aparecido de repente. Mary Rine no sabía exactamente qué había pasado, pero eso era lo que parecía. A continuación, cuando Seol-Hugh arrastró a la desmayada Erica Lawrence, Mary Ran levantó la vista con una expresión de asombro y miedo. Cuando el hombre se inclinó y le susurró algo al oído, Mary Ran asintió frenéticamente con la cabeza. Sí, sí, lo haré. Pero, Seol-Hugh la metió bajo su sobaco sin escucharla. Poniendo más fuerza en sus piernas, saltó al cielo y aterrizó suavemente en la muralla de la fortaleza. Cuando Seol-Hugh la dejó en el suelo, el dolor que había olvidado la inundó con toda su fuerza y provocó que un gemido se escapara de su boca. espera. Erika uní mis tobillos. Sin embargo, Seol-Hugh no estaba escuchando. Sus ojos de bestia estaban ocupados escudriñando cada rincón del campo de batalla. Seol-Hugh se volvía increíblemente calmado cada vez que se activaba la visión de futuro. Esto se debía a que las innumerables experiencias de vida o muerte que había atravesado se materializaban con las técnicas. Si Seol-Hugh fuera el único que estaba luchando en esta guerra, no habría dudado en recuperar a los compañeros que podía salvar y retirarse. Si hubiera tenido más tiempo, incluso podría haber apuntado a retirarse para salvar al mayor número de personas posible. Pero cuando la mirada errante de Seol-Hugh se detuvo de repente, un fuego comenzó a arder en su interior. Me preguntaba dónde se habían ido todos los Nosferatus. El plan que Seol-Hugh había pensado desapareció por completo de su mente. Entonces, un nuevo plan se estableció inmediatamente. Había una pequeña posibilidad. Una pequeña posibilidad de igualar la balanza inclinada. Si este primer y último plan tenía éxito, incluso podría hacerles volcar la situación actual. Capítulo 177. Engaño. En el momento en que Seol-Hugh ideó un plan y confirmó su objetivo, el vigor que estaba desprendiendo disminuyó.
La aterradora y escalofriante presión y la intención de matar adormecedora desaparecieron como si las hubieran lavado. Mary Rine soltó el aliento que había estado conteniendo y se dio cuenta de algo. Podría ser. Aunque no estaba segura de los detalles, le preocupaba que cualquier habilidad de despertar que el joven hubiera usado se hubiera agotado. Sin embargo, Seolhyu saltó de la muralla de la fortaleza sin una respuesta. Todavía aturdida, Mary Ran continuó observando la marcha del joven mientras se abalanzaba sobre la oleada de monstruos sin ayuda de nadie. Mary Rine no era la única que observaba a Seolhyu. El ejecutor de Superbia, que estaba cargando su siguiente ataque, miró de reojo. Era porque había visto de repente sangre brotando como una fuente en la distancia. Aunque estaba lejos del lugar donde ocurrió el incidente, como alguien que había alcanzado la cima del camino de los arqueros, la estrella del orgullo podía ver la escena como si estuviera allí mismo. ¿Qué? ¿Quién demonios es ese? El arquero hizo una mueca de confusión. Viendo cómo el misterioso joven cargaba solo contra el grupo de limpieza de los parásitos, parecía tener algo de habilidad. Pero lo que estaba haciendo no tenía ningún sentido. A menos que se hubiera vuelto loco por el terror de la guerra, no había razón para que hiciera algo así. Tenía que haber una razón. Sin detener los movimientos de sus manos, la estrella del orgullo dirigió su mirada hacia donde se dirigía el joven. Por lo que podía decir, el joven parecía ser un Rancor por lo menos. Pronto, su rostro se contorsionó. Ese loco, ¿está loco? Si parecía que el joven tenía un plan intrigante, la estrella del orgullo estaba más que dispuesto a apoyarlo. Pero cuando vio hacia donde se dirigía el joven, su deseo de ayudar desapareció por completo. Esto se debía a que Seolhyu se dirigía al campo de batalla más feroz de todo el valle. Incluso un True Rancor podría morir fácilmente en este lugar. Correcto. Era donde la emperatriz sagrada y la diligencia inmortal estaban teniendo una sangrienta batalla. En el momento en que la emperatriz sagrada apareció, ambos habían abandonado la muralla de la fortaleza y habían comenzado a usar todo el valle como escenario para su feroz batalla. Pero la lucha no era un combate uno contra uno, ya que Diligencia Inmortal también tenía docenas de Nosferatus apoyándolo. A simple vista, parecía que la emperatriz sagrada estaba acorralando a Diligencia Inmortal, pero eso no podía estar más lejos de la realidad. La joven trataba de acercarse a Diligencia Inmortal mientras se defendía con firmeza de los Nosferatus que la atacaban sin tener en cuenta sus vidas. Sin embargo, Diligencia Inmortal se concentraba en evitarla y absorbía a cualquier Nosferatu que fuera derribado. Era una historia sencilla. Diligencia Inmortal había sufrido una grave herida debido al repentino lanzamiento de lanza de la emperatriz sagrada. En su estado normal, podría haber esquivado el ataque, pero como un viejo mago lo golpeó con un puñado de polvo de luz lunar, sus sentidos entumecidos no habían detectado el ataque a tiempo. Consiguió realizar un tratamiento de emergencia al retraer la parte de su energía que estaba utilizando para atrapar un espíritu maligno que planeaba absorber más tarde, pero consideró que seguir luchando en su estado debilitado era una mala idea. Por lo tanto, llamó a los Nosferatus mientras se alejaba de la fortaleza. Podían ser utilizados para hacer que la emperatriz sagrada desperdiciara sus fuerzas, y mientras ganaban tiempo para que Diligencia Inmortal se curara, sus cadáveres también podían ser utilizados para su recuperación. En definitiva, era matar dos pájaros de un tiro. Y ahora, este plan había dado sus frutos. En comparación con el momento en que comenzó la pelea, las heridas de Diligencia Inmortal habían sanado significativamente. Aunque la emperatriz sagrada seguía llena de energía, Diligencia Inmortal no pasó por alto las gotas de sudor que empezaban a formarse en su frente. Solo un poco más. Planeaba mantener la situación actual y atacar sin dudarlo una vez que juzgara que se había recuperado lo suficiente. No tenía ninguna duda de que hoy sería el día en que la emperatriz sagrada moriría. Fue en este momento que Diligencia Inmortal vio a un hombre corriendo en su dirección.
Él es. Su rostro le era familiar. Era el hombre con energía antimaligna, del que sospechaba que era la estrella que la reina estaba buscando. Aunque la idea desapareció rápidamente cuando vio sus pésimas habilidades, una pequeña sospecha seguía latiendo en su corazón. ¿No murió? Aunque Diligencia Inmortal lo había abofeteado como si espantara una mosca, lo había hecho con la intención de matarlo. Por eso, le sorprendió un poco que el humano siguiera vivo, y al verlo atravesar con vigor el ejército de cadáveres, no pudo evitar elogiarlo un poco. Pero ese era el único cumplido que tenía para el joven. Viendo cómo tenía los ojos abiertos de par en par, parecía estar más que un poco furioso. Diligencia Inmortal no pudo evitar sonreír. Era como ver a un cachorro persiguiéndolo con el rabo erguido. Por otro lado, una fuerte mirada de desdén apareció en su rostro. Era obvio a primera vista. Por la forma en que los ojos del joven estaban en blanco, Diligencia Inmortal podía decir que estaba arremetiendo enfurecido por la muerte de un camarada. Era una escena común. Ya fuera un hombre bestia o un ser humano, a menudo experimentaba cómo estos insectos emocionales se agitaban y se volvían valientes justo antes de morir. Siempre pronunciaban tonterías como que no podían perdonarlo o que su lucha solo estaba empezando ahora. La Diligencia Eterna era quien más detestaba a esas criaturas. Con una diferencia de poder tan abrumadora, un simple despertar no debería ser suficiente para compensar la diferencia. No había necesidad de mencionar a los que se volvían locos. Después de todo, los insectos que atacaban sin tener en cuenta sus vidas eran los más fáciles de matar. Los oponentes más difíciles eran aquellos como la emperatriz sagrada. Ninguna provocación los afectaba, y mantenían la compostura durante toda la batalla, haciendo solo los movimientos necesarios. Fue entonces. La Diligencia Eterna giró la cabeza apresuradamente. Una lanza de color jade rozó la punta de su nariz. Mientras había desviado la mirada por un segundo, la emperatriz sagrada finalmente había atravesado los escudos de carne y asestado un golpe penetrante. Un sudor frío se formó en la espalda de la Diligencia Eterna al darse cuenta de que su plan casi había sido anulado. Esta maldita perra. La Diligencia Eterna apretó los dientes y rápidamente saltó hacia atrás. El joven ya no estaba en su mente mientras se concentraba únicamente en la emperatriz sagrada. Por supuesto, no se olvidó de enviar 6 Nosferatus tras Eolgiu. 2 deberían ser más que suficientes, pero la Diligencia Eterna quería estar seguro. Después de recibir la orden de su líder, el grupo de Nosferatus se separó de la batalla en curso y se dirigió hacia el nuevo enemigo. Justo cuando extendieron sus garras y colmillos hacia el tonto ignorante que no sabía temer a la muerte. Boos. Atravesaron al enemigo. No, quizás sería más preciso decir que lo atravesaron. No sintieron nada en sus garras. Si tuvieran que describirlo, solo podrían decir que se sintió como si un fuerte viento les hubiera pasado por encima. No brotó sangre, y la figura del enemigo se dispersó como la niebla. Los 6 Nosferatus quedaron aturdidos. Cuando se dieron la vuelta, vieron al enemigo corriendo a lo lejos. Después de utilizar el cambio etéreo, 1, para maniobrar y pasar por delante de los Nosferatus, Seolgiu fulminó con la mirada a la Diligencia Eterna. Las cosas habían sido fáciles hasta ahora. Pero como el siguiente paso determinaba el éxito o el fracaso de su plan, no podía permitirse ni un solo error. Pan. En el momento en que se activó el pendiente festina, una familiar ráfaga de viento sopló. En un instante, Seolgiu despertó su maná y lo empujó contra el curso del aire. Cuando invirtió la corriente arremolinada, una aterradora fuerza repulsiva entró en erupción. Soportando este clamor, golpeó el suelo con su pie izquierdo. ¡Boom! Una corriente de electricidad brotó de la planta de sus pies, subiendo por sus piernas y extendiéndose por todo su cuerpo.
pero cuando la bloqueó con maná y la invirtió con fuerza, la corriente eléctrica sin rumbo fijo se desbocó. Las llamas chispearon alrededor de su piel mientras una poderosa reacción se agitaba en su interior. Rápidamente aparecieron misteriosos síntomas al ondear la fuerza del retroceso en su interior. No solo su piel se hinchó como un globo, sino que sus músculos, vasos sanguíneos y venas más pequeñas también se retorcieron al expandirse. Seol-Hyu se tragó un gemido mientras soportaba la sensación de que su cuerpo estallaba. Entonces, pateó el suelo y volvió a volar. Finalmente, cuando intentó doblar los brazos y las piernas en el aire, regresó un dolor feroz lo suficientemente fuerte como para hacerle desmayar. Las técnicas que pensaba utilizar tenían un flujo establecido que debía seguirse. Como invirtió a la fuerza este flujo para amplificar su poder, una reacción contraria era algo natural. Sus músculos, que ahora eran como un muelle comprimido hasta su límite, gritaban de agonía. En el momento en que bajara la guardia, aunque fuera un poco, y dejara que sus músculos estallaran, sin duda volarían como un globo pinchado. Seol-Hyu resistió este dolor con una resistencia sobrehumana y logró doblar sus temblorosos brazos y piernas. Uno a la vez. Respiró hondo. Cuando liberó la energía que estaba suprimiendo, el insignificante vigor que emanaba de él se transformó instantáneamente. El maná que estaba suprimiendo se elevó violentamente, emitiendo una feroz intención asesina. A continuación, dirigió este maná a la diligencia eterna y abrió el camino interno que estaba bloqueando frenéticamente. El viento y la corriente eléctrica reprimidos se volvieron locos al explotar. Solo cuando estas dos energías se unieron desde los extremos interior y exterior, Seol-Hyu finalmente extendió su cuerpo. La fuerza elástica que estaba conteniendo explotó hacia adelante y aceleró las energías duales que ya estaban fluyendo. ¡Boom! Un pavoroso estruendo que un simple paso de luz nunca podría reproducir resonó. Al mismo tiempo, los ojos de Seol-Hyu se abrieron de golpe. Mientras sus brazos empujaban su lanza, entraban en el reino de la velocidad supersónica que el cuerpo humano no podía soportar. Naturalmente, un dolor lacerante lo invadió. Aceleración, aceleración y otra aceleración más. Se disparó hacia adelante con una velocidad extrema. Su objetivo se estremeció. Volviéndose por instinto, The Legendary Mortal vio una imagen residual. Su expresión se mantuvo tranquila por solo un instante. Cuando vio que la imagen residual no arrastraba una larga cola sino que se encogía rápidamente, frunció el ceño. ¿La imagen residual no lograba seguir a la imagen verdadera? Diligente Inmortal se había perdido dos cosas. La primera era sobre la habilidad de despertar que Seol-Hyu estaba usando. Berserker efectivamente aumentaba su destreza en la batalla, pero no tenía el efecto secundario de hacerle perder la razón. La segunda era que, habiendo recibido la experiencia y el conocimiento de visión futura, Seol-Hyu estaba haciendo uso de su personalidad. Ya era demasiado tarde cuando vio a Seol-Hyu transformándose en un destello de luz y corriendo como un rayo. La expresión de Diligente Inmortal se tiñó de estupor. Highlander nivel 7, habilidad de clase. Técnica básica de lanza, estocada, ex. PSH. La sangre brotó. Diligente Inmortal miró su pecho con incredulidad. Una lanza dorada había penetrado su espalda y asomaba por su pecho izquierdo. Cuando el frío metal le atravesó el corazón, que casi había terminado de recuperarse, sus ojos se abrieron de golpe. ¿Qué? Diligente Inmortal echó la cabeza hacia atrás con gesto completamente perdido. Fue entonces cuando pudo ver a un joven apoyando la barbilla en su hombro y sonriendo abiertamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Seol-Hyu levantó la lanza y la retorció bruscamente. Diligente Inmortal gruñó fuertemente y dobló la espalda. Tú. Tragando una profunda bocanada de aire, Diligente Inmortal finalmente reconoció al enemigo. Eres tú. Sus labios temblorosos susurraron.
Tú eras tú. El que mencionó mi reina. Sí. Seol-Hyu quitó la barbilla de su hombro. Reconoció su identidad a la ligera, con la boca aún curvada en una sonrisa. Entonces, de repente se puso serio. Soy yo, maldito cabrón. En el momento en que abrió los ojos, una energía antimaligna estalló de su cuerpo. Un poder incomparable al del pasado fluyó a través de la lanza, vertiendo en Diligente Inmortal. PZZT, PZZZZZT. Keweuk. Los ojos de Diligente Inmortal se inyectaron en sangre. Apretando los dientes, levantó la mano. Cuando levantó su energía de color carmesí para expulsar el relámpago, Seol-Hyu se negó a ceder y vertió aún más maná. Una batalla de dos energías. Un grupo de Nosferatu se abalanzó tardíamente, pero ni siquiera el cabello de Seol-Hyu estuvo a su alcance. Debido a la enorme cantidad de energía antimaligna que surgía a su alrededor, los Nosferatu se quemaban en el momento en que se acercaban a él. Naturalmente, esta técnica consumía una enorme cantidad de maná. Sin embargo, Seol-Hyu no se detuvo. Teniendo la oportunidad, no dudó en raspar hasta la última gota de maná de su cuerpo. Keu. Aún así, Diligente Inmortal se aferraba amargamente con una mueca de dolor. Justo cuando estaba a punto de agarrar el asta de la lanza. ¡Pop! Otra lanza atravesó su corazón con frialdad. A diferencia de la lanza helada del joven, esta lanza de color jade entró por el pecho y salió por la espalda. Keu. La mano que estaba a punto de agarrar el asta de la lanza arañó el aire. Con un gruñido, Diligencia Inmortal miró a la mujer vestida de blanco que ahora estaba justo frente a él. La emperatriz sagrada había atacado después de que la presión sobre ella disminuyera repentinamente. Parecía sorprendida por la repentina aparición de Seol-Hyu, pero no era una idiota que dejaría pasar esta oportunidad de oro. Colocó su palma izquierda sobre el pecho de Diligencia Inmortal y cantó. Como si finalmente estuviera despertando, la energía verde comenzó a brotar del cuerpo de la emperatriz sagrada como un tsunami. Su maná fluyó a través del asta de su lanza como agua y empapó las entrañas de Diligencia Inmortal. Rayos y agua bendita. Como la energía antimaldad del rayo de Seol-Hyu, el agua bendita de la emperatriz sagrada estaba en la cúspide de las energías antimaldad. Naturalmente, eran una buena combinación. Como gemelos perdidos que se reencuentran después de estar separados durante años, las dos energías se mezclaron rápidamente en armonía. Después de un breve momento de empujar y tirar, las dos energías se unieron y la balanza finalmente se inclinó. Fluyendo a través de la energía de color jade que empapaba las entrañas de Diligencia Inmortal, la energía dorada del rayo estalló en una aterradora e infinita descarga eléctrica. Unidas como una sola, las dos energías hicieron retroceder la energía de color sangre que luchaba desesperadamente hasta que finalmente atravesó la piel. En el momento en que los rayos dorados comenzaron a crujir desde su cuerpo, Diligencia Inmortal ya no pudo contenerse. Dobló la espalda y abrió los brazos sin rumbo fijo. Un grito espantoso resonó. Era tan fuerte y atronador. HM, Esa humildad desagradable HM, y castidad vulgar podían oírlo desde su ubicación. Lo impensable había sucedido. La vitalidad de Diligencia Inmortal estaba disminuyendo rápidamente. Era difícil creer que la emperatriz sagrada lo estuviera presionando hasta tal punto. En otras palabras, tenía que haber un elemento inesperado, uno que los dos comandantes del ejército no podían ignorar, al igual que cuando aparecieron los ejecutores. Aunque estaban a punto de atravesar la puerta de la fortaleza, humildad desagradable dejó atrás a su ejército y se dio la vuelta sin dudarlo. Castidad vulgar hizo lo mismo. Mirando fijamente a Seo Yui, que la miraba con calma, dejó atrás a su ejército y extendió sus alas. Sabían que esta no era necesariamente la decisión correcta.
Pero si Diligencia Inmortal perecía, no podrían llamar a esta guerra una victoria aunque ganaran. Diligencia Inmortal estaba realmente en estado de shock. Desde el momento en que fue golpeado por la repentina emboscada, se sintió como si hubiera sido continuamente golpeado por una tormenta de megatones. Si estuviera en su mejor condición, estaba seguro de que al menos habría estado a la par. Incluso había una posibilidad de que hubiera tenido la ventaja. Por supuesto, las especulaciones no eran de ninguna ayuda en este punto. Había hecho suposiciones erróneas sobre el joven y se había centrado únicamente en la emperatriz sagrada. Este resultado irreversible era algo que él mismo había provocado. No era solo que su plan hubiera fracasado. No importaba matar 2 pájaros de un tiro, estaba a punto de perder todo lo que tenía. Pan. Incapaz de soportarlo más, Diligencia Inmortal usó mistificación para escapar. Sin embargo, Seol-Hyu lo persiguió inmediatamente y le clavó la lanza. La emperatriz sagrada hizo lo mismo. Como si hubieran formulado un plan de antemano, el dúo se abalanzó en el momento perfecto y blandió sus lanzas con saña. Solo fue posible si tenían un método para atacar la niebla y si sabían que las defensas de los vampiros disminuían cuando estaban en su forma de niebla. ¡Guau! El dolor insoportable obligó a la Diligencia Inmortal a cancelar su mistificación. Clave otra vez su corazón. Seol-Hyu gritó fuertemente. Al ver a Undying Diligence persiguiéndolo como un demonio, tapó rápidamente el agujero que tenía en el pecho. Pero al siguiente momento, la espada azul estaba enfrente de sus ojos. ¡Pad! Cuando la punta de la lanza perforó su ojo, el sangre brotó como una fuente. Seol-Hyu retiró su lanza. Como si malgastar incluso un segundo fuera inaceptable, volvió a mover rápidamente su mano. Ni siquiera intentó tocar el corazón de Undying Diligence, que éste protegía desesperadamente. Ojos, cabeza, plexo solar e incluso el área entre sus piernas, Seol-Hyu atacó sus puntos vitales como un demonio despiadado. Undying Diligence retrocedió tambaleándose. Eso. Su garra cortó el aire. Como Seol-Hyu estaba atacando sin ver lo que había detrás de él, se agachó rápidamente. Basta. Con un patada, Undying Diligence mandó volando enrollado a Seol-Hyu. Al mismo tiempo, como diciendo, ¿a quién crees que le estás pateando?, voló una patada furiosa embebida en mana verde. Cuando la empresa sagrada pateó la mano que cubría el pecho, ésta se hundió junto con el sentir de los huesos rotos. KRRRK. Undying Diligence rodó por el suelo mientras la sangre espumosa salía de su boca. Cuando se detuvo, la sangre fresca había teñido el suelo como una alfombra roja. ¿Qué diablos están haciendo? Con dificultad, Undying Diligence se puso de pie otra vez y rugió furiosamente buscando a los Nosferatus. Fue en ese momento. Capítulo 178. Engaño, 2. Los ojos de Undying Diligence se ampliaron. Sabía que las 2 insectos estaban emitiendo energía antimalvada para evitar que los Nosferatus se acercaran a ellos. Pero con el líder de su especie siendo reposado hasta este grado, era normal que arriesgaran sus vidas para ayudarlo. Undying Diligence miró a su alrededor para ver por qué solo estaban mirando y vio que los pies de los Nosferatus estaban atados. Para ser más preciso, cada uno de ellos estaba atrapado en una jaula de luz que los rodeaba como una celda de prisión. Algunos deben haberse esforzado por escapar, ya que solo quedaban montones de cenizas en algunas de las jaulas. Se incinerarían si hacían el más mínimo contacto con la luz brillante que formaba la jaula, así que era lógico que no pudieran ayudar a Undying Diligence. ¿Cuándo? Las veces que Undying Diligence había visto un uso tan sofisticado de la energía sagrada se podían contar con los dedos. Naturalmente, dirigió su mirada en busca de la fuente. Más allá de Dogger Chastity, que volaba rápidamente, pudo ver la brillante cumbre del amanecer. ¿Qué pasó?
Vulgar Chastity llegó en el momento perfecto y preguntó confundida al ver las jaulas de luz que cubrían el campo. Había dejado su ejército atrás. No pensaba que pudieran ganar sin ella, pero creía que eran más que suficientes para ganar un poco de tiempo. Pero el hecho de que la estrella del deseo pudiera prestar atención a lo que sucedía allí demostraba que ahora tenía un poco más de tiempo libre. Este fue un error de Vulgar Chastity. Durante la marcha, recibió información de que la estrella del deseo había alcanzado el nivel 8, pero no tenía forma de descubrir que el nuevo sacerdote de nivel 8 contaba con 2 nuevos artefactos del nivel del tesoro sagrado. Pronto, la fealdad humilde llegó sobre su caballo espectral. Los encantadores ojos de la vulgar castidad se distorsionaron. ¿También estás aquí? No tenía otra opción. En la tranquila respuesta de la fealdad humilde se podía intuir cierta renuencia. Quedaban 2 ejecutores y más de 10 sirvientes. No eran enemigos que los caballeros de la muerte y los demás pudieran derrotar. Sería una historia completamente diferente si él liderara el ejército en persona, pero como había decidido venir a este lugar, eso era ahora una especulación sin sentido. Es evidente que vamos a perder la mayor parte del ejército que dejamos atrás. Es una lástima tener que molestar a la reina con un asunto tan trivial. Lamentó la fealdad humilde. Jamás en 1000 años habría creído que tendrían tantas dificultades para conquistar una fortaleza que parecía un trabajo de 5 minutos. Sabía que no podía ignorar el peligro que corría la perpetua diligencia, pero tenía la fuerte corazonada de que se habían equivocado. En cualquier caso, cuando los 2 comandantes del ejército llegaron sin sus ejércitos, Seol-Hyu silbó. Ay Gu, ¿quién es este tipo? Cuando simuló ser amigable mientras controlaba su energía, la mirada de la dupla cayó sobre él. Humilde, mi viejo amigo. La fealdad humilde rechinó los dientes. Y también está aquí la señorita prostituta. Los ojos de la vulgar castidad se elevaron hacia arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué los trae a ustedes, mis sucios amigos, a un lugar tan hermoso? La comisura de los labios de Seol-Hyu se curvó hacia arriba mientras sostenía su lanza sobre el hombro. Justo cuando la aturdida vulgar castidad abrió la boca para hablar, descubrió al perpetuo diligencia jadeando de rodillas y se tragó las palabras. Ella lo había esperado así, pero el perpetuo diligencia realmente estaba en un estado lamentable. No era una exageración decir que lo habían golpeado hasta casi matarlo. Su pecho estaba hundido por alguna razón y cada punto vital de su cuerpo estaba perforado. Su carne enrojecida debía haber formado ampollas que se habían roto, ya que el grueso sangre mezclada con pus caía constantemente por su cuerpo. Solo porque era él, perpetuo, diligencia podía mantenerse en pie con tan solo una rodilla en el suelo. Pensándolo bien, el joven que portaba la lanza irradiaba una aura de amenaza completamente diferente, y la vulgar castidad no tuvo más remedio que mirarlo con precaución. Los labios del joven estaban curvados en una sonrisa, pero sus ojos no sonreían ni un poco. Sus ojos inyectados en sangre revelaban una hostilidad tácita y ciega. Chuac. El cabello de la vulgar castidad se extendió y golpeó violentamente el suelo. Ese niño me provoca ganas de coleccionarlo. Me gusta la forma en que habla. Dejaré que la sacra emperatriz se ocupe de él. La fealdad humilde tiró del rein del caballo espectral y cambió de dirección. Seol-Hyu y la sacra emperatriz también apuntaron con sus lanzas y asumieron una postura de combate. Pronto, con la fealdad humilde dando un codazo en el vientre del caballo espectral como señal, comenzó la segunda ronda de la batalla. La vulgar castidad frunció los labios. Y cuando sopló el aire por los labios fruncidos, un espeso gas violeta salió de su boca y formó un cumulus. Luego, siguiendo la corriente de aire, se abalanzó sobre Seol-Hyu. ¿HM? La vulgar castidad alzó una ceja. Ella había esperado que él lo bloqueara o lo esquivara, pero había corrido derecho hacia él. Su mirada perpleja fue seguida inmediatamente por una de sorpresa.
Cuando el gas se dispersó gradualmente, pudo ver a Seol-Hyu parado dentro de él sin inmutarse. El gas contenía un veneno mortal. Dado que estaba cubierto por él, debería haberse reducido a nada más que huesos. Entonces, ¿cómo? Al observar de cerca al joven, la vulgar castidad pudo ver un resplandor cegador que cubría su cuerpo. Era obvio quién estaba detrás de ese hechizo protector. La estrella del deseo. Crujido. Cuando el crujido de sus dientes sonó en la habitación, Seol-Hyu sonrió de lado y se tapó la nariz. Jug, tu aliento de alcantarilla. ¿Qué? Digo que tu aliento apesta. ¿Cómo puedes ser querida por tus clientes con ese aliento nauseabundo? ¿Dónde está tu profesionalidad? El cabello de vulgar castidad se erizó antes de caer en picado. Esta maldita boca. Sus ojos se elevaron y sonrió de manera seductora con una voz pícara. Me dan unas ganas locas de besarla. Los ojos de vulgar castidad se estrecharon horizontalmente y, cuando se encontraron con los de Seol-Hyu, emitieron una luz maligna. En el siguiente momento, la visión de Seol-Hyu cambió repentinamente. El campo de batalla, lleno de un humo acre, se desdibujó y un bello resplandor de todo tipo de colores llenó el espacio vacío. Este mundo de difícil descripción tentaba a Seol-Hyu a acercarse, y sus ojos, cada vez más embotados, se nublaban rápidamente. A continuación, cuando dio un tambaleante paso al frente, el aliento inmortal, cara cubierta de sangre, alzó su rostro. Entonces, es débil a los ataques mentales. Buen trabajo. Mostrando sus colmillos enrojecidos, se abalanzó hacia el tambaleante Seol-Hyu como un rayo. Estás muerto. Espera. Va a mi colección. Vulgar castidad frunció el ceño y se detuvo. Se detuvo porque Seol-Hyu lo había hecho de repente. Además, su boca todavía mantenía una sonrisa. Espera. Entonces, el objetivo se movió como una resbaladiza lucioperca, haciendo que las garras del aliento inmortal rasgaran el aire. Seol-Hyu clavó su lanza en la espalda del enemigo que pasaba a su lado después de perder el equilibrio. La lanza atravesó el corazón del aliento inmortal y, de nuevo, le causó la muerte. Era la cuarta vez que sufría un ataque fatal ese día. Jaja. Entonces, el aliento inmortal se dio cuenta de que todo había sido una actuación y sus piernas patearon el suelo por pura instinto. Cuando sintió que la lanza salía de su cuerpo, se enfureció por haber sido engañado. Hijo de puta. Pero, cuando se dio la vuelta, vio a Seol-Hyu dispararle decenas de oleadas de espada dorada. Bombardeado por esos ataques explosivos, el aliento inmortal soltó un aullido lastimero. Eres todo un gracioso. Vulgar castidad, que había visto toda la escena como aturdida, desplegó sus alas de murciélago y voló hacia el cielo. ¿Cómo lo has hecho? Deja de lado tu fuerza mental. A menos que hayas experimentado un sufrimiento prolongado o una desesperanza similar a la muerte, debería ser imposible resistir mi encanto. Sonaba un tanto indignada. Estaba claramente molesta porque Seol-Hyu había jugado con ella en el ataque inicial que estaba destinado a ser una diversión. Al notarlo, Seol-Hyu hizo un giro con su lanza y alzó la vista. Los ojos de vulgar castidad se estrecharon todavía más. ¿Un caballero no responde cuando una dama le formula una pregunta? No soy un caballero. Seol-Hyu incliné la cabeza. Tampoco eres una dama. Dama, culo. No eres más que una puta. La expresión de castidad vulgar se tornó venenosa. Cada uno de sus cabellos se levantó y danzó en el aire. ¿Me sigues llamando así? Mientras murmuraba con voz que se cuajaba, miles de mechones de pelo se erizaron en todas direcciones. Luego, se estiraron como un caramelo de taffy antes de doblarse simultáneamente y lanzarse hacia Seol-Hyu. TSK. Chasqueando la lengua, Seol-Hyu comenzó a rebanar el aire repetidamente. Su lanza cobró impulso de inmediato y comenzó a crear un viento aullante. ¿Qué? El viento se tragó las puntas afiladas del pelo de castidad vulgar y las hizo trizas.
pero eso fue solo el comienzo. Pronto, las aullantes cuchillas de viento formaron una barrera protectora alrededor de Seol-hyu. Los mechones de pelo en forma de látigo que cargaban hacia Seol-hyu fueron todos repelidos o derribados. Imposible. A primera vista, parecía una simple barrera, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Blandir una lanza para crear cuchillas de viento artificiales, imbuyendo a cada una con energía antimaligna, ni siquiera Castidad Vulgar podía calcular cuánta energía se necesitaría para formar miles de cuchillas como esas. No quería admitirlo, pero no podía negar haber pensado que la fuerza de ese odioso humano estaba a la par con un jefe de ejército. De hecho, la razón por la que podía hacer esto no era solo que su estadística de maná había llegado a alta. La preciada comida y la medicina que Seol-hyu le había dado durante su estancia de entrenamiento con los enanos de la montaña rocosa ahora mostraban sus efectos plenamente. La vasta e indigesta energía que dormía en sus músculos y venas había reaccionado ante los campos de maná invocados por Visión del Fututo, que ahora lo estaban apoyando completamente. En consecuencia, cada vez que usaba maná, una oleada de energía medicinal surgía y potenciaba su producción. De hecho, su cuerpo estaba ahora dominado por una sensación de calor tal que sentía que se lo estaban cociendo vivo. Pero eso fue solo por la disponibilidad inmediata. Su cuerpo físico era el mismo de antes. La sangre brotó de su nariz varias veces, pero a Seol-hyu eso no le importó. Desde el momento en que invirtió todos sus puntos de habilidad en maná, se desprendió por entero de las preocupaciones por su propia salud física. Castidad Vulgar dejó de atacar, replegando el látigo de su cabello. Seol-hyu seguía blandiendo su lanza. Ahora Seol-hyu tenía la iniciativa. Lentamente levantó el brazo mientras se preparaba para disparar las aspas hacia adelante. ¿Ser bombardeada de nuevo? Castidad Vulgar se estremeció con solo pensarlo y en ese momento batiendo más rápido sus alas salió volando y se elevando aún más. Fue en ese preciso momento que un chillido desgarrador llegó hasta sus oídos. La Castidad Vulgar miró hacia abajo, sobresaltada por el sonido que estaba sufriendo Diligente Inmortal y al que parecía estar descuartizando con sus cuchillas de viento. Se dio cuenta, además, que Seol-hyu le había dado la espalda antes incluso de notárselo para ir hacia su compañero. La habían vuelto a engañar. Un fogoso brillo se encendió en los ojos de Vulgar. Diligente Inmortal estaba realmente al borde de la locura. Se le estaba destrozando el cuerpo con las espadas de viento cuando aún sufría la perforante espada afilada de oro en su pecho. Se había visto obligado a curar la herida fatal que sufrió con los rayos, las energías de agua sagrada e incluso el Li que lo atravesaba, así que era inevitable sentir una furia intensa al verse sin ni el más mínimo instante para poder recuperarse. Lo más frustrante era la precisión con la que Seol-hyu apuntaba a sus únicos dos órganos vitales, el corazón y los pulmones. El joven de la lanza era todo un maldito. Golpe. La punta de lanza de Seol-hyu apuñaló una vez más el ya herido corazón de Diligente Inmortal. Lo hizo con tanta saña que incluso lo estaba retorciendo de un lado a otro mientras emitía energía del rayo de forma simultánea. Una descarga electrificante recorrió su cuerpo, haciendo que éste comenzara a convulsionar violentamente. Seol-hyu sonrió burlándose fríamente ante Diligente Inmortal. La lanza de Seol-hyu apuñaló de nuevo el corazón de Diligencia Indomable. Esta vez, incluso giraba su lanza a izquierda y derecha y emitía energía de relámpago. Una sensación electrizante recorrió su cuerpo. Seol-hyu miró con frialdad a Diligencia Imperecedera, que estaba ensartado en su lanza y convulsionaba violentamente. Normalmente sería imposible ver algo así, así que hoy había tenido suerte. Diligencia Indomable había sobrevivido a más de 100 truenos especiales detonados en 2 ocasiones. Los enanos habían diseñado especialmente estos truenos para que poseyeran una potencia de fuego amplificada, y Diligencia Indomable incluso fue enjaulado por todo tipo de barreras y magia en ese momento.
Incluso la reina parásita chasqueó la lengua ante su vitalidad sin fondo y le otorgó el título de inmortal. Seol-Hyu tampoco había esperado herirle hasta ese punto. Sin embargo, había sido capaz de asestarle un golpe fatal gracias a las hábiles maniobras de la emperatriz sagrada. Después de eso, había engañado y usado a Vulgar Chastery para ir tras la diligencia inmortal con tenacidad. Si bien esto puede haber funcionado las primeras veces, a menos que los enemigos fueran retrasados mentales, él sabía que el mismo método no funcionaría por tercera vez. Pero tenía otra carta bajo la manga. Esta batalla no era realmente un 2 contra 1, sino un 2 contra 2. Y la lujuria era el compañero perfecto para la castidad. De repente, una fragancia muy concentrada se coló detrás de él. Justo cuando algo blando y viscoso se pegó a su espalda, un brazo y una pierna delgado se cruzaron sobre su cuerpo como grilletes. No te alejes demasiado. Susurró Vulgar Chastery en los oídos de Seol-Hyu con una voz venenosa, y su cabello se movió rápidamente. En el parpadeo de un ojo, las hebras de pelo se enroscaron alrededor de los brazos y las piernas de Seol-Hyu. Y cuando ella tiró de su cabello, la lanza perforó a la diligencia inmortal. Cuando Seol-Hyu emitió su energía relámpago, Vulgar Chastery la contrarrestó con su energía violeta. Luego, apoyó su mentón en su hombro, como él había hecho antes, y frotó su mano sensualmente por su pecho. Finalmente, apoyó su palma sobre su corazón. En el siguiente momento, Seol-Hyu giró abruptamente su cara hacia atrás. De lo contrario, yo. Vulgar Chastity no pudo terminar su oración. Seol-Hyu había abierto la boca como una bestia y saltado como un tigre. Crujido. Junto con el sonido de la carne siendo mordida. Kiaak. Vulgar Chastity gritó agudamente, atacada de repente. Alzó la cabeza y sintió que le faltaba algo en la cara. Vulgar Chastity abrió los ojos desmesuradamente y miró hacia abajo. Allí, vio que Seol-Hyu en realidad le había mordido la nariz. Tú. Para entonces, Vulgar Chastery había abandonado todo pensamiento de agregar al joven a su colección. Cuando fortaleció su cabello con la intención de cercenar sus miembros, un brillante haz de luz blanca estalló repentinamente del cuerpo de Seol-Hyu y quemó completamente su cabello. Vulgar Chastity dio un paso atrás asustada, y un rayo de luz bajó del cielo. Centenas de estrellas cayeron cuando ella dijo, «Ah». Requiem estelar. Había importancia en el hecho de que Seo Yui usara una habilidad de efecto en el área mientras mantenía las jaulas de luz. Significaba que ahora estaba concentrando su atención en apoyar a Seol-Hyu. Como resultado de ello, la mayor parte de su ejército había sido aniquilado, por lo que Vulgar Chastery estalló en ira. Eres una puta madre. La tierra se partió y el lava surgió de las grietas. Mientras el cielo y la tierra rugían, Seol-Hyu escupió el nariz que mascaba. Agarró la lanza que cayó, pateó el suelo. No hacia Vulgar Chastery, sino en la dirección opuesta. Cuando Seol-Hyu corría hacia adelante apresuradamente, evitando las columnas de lava que surgían por doquier, Diligencia Inmortal abrió la boca de par en par. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? En ese instante, heló toda idea de defenderse. Cuando acumuló la energía que usaba para tratar sus heridas, una energía de color sangre se extendió como un nebó. Seol-Hyu sonrió de lado. Sabía que no debía bajar la guardia contra un famoso comandante del ejército, pero también sabía cuánto había sido herido Diligencia Inmortal. ¿Por qué, diablo? Diligencia Inmortal sacudió su brazo ensangrentado, pero en ese momento Seol-Hyu se dispersó como niebla. Cuando alzó la cabeza para ver al enemigo que reapareció en el aire después de desaparecer justo frente a sus ojos. Diligencia Inmortal se retracción. Golpeó su codo hacia atrás sin siquiera mirar. ¡Zas! Sintió algo. Debía haber sido Seol-Hyu, que ya estaba detrás de la Diligencia Inmortal.
Claramente golpeado por el codo de este, el cabeza de Seol-Hyu quedó torcido 90 grados lateralmente. ¡Ay, mi cabeza! Sin embargo, inmediatamente enderezó el cuello y amenazó con su lanza. Eres un hijo de puta asqueroso. Tú sí que hablas. El frustrado Diligencia Inmortal agarró el asta descendente de la lanza, la arrojó a un lado y cargó hacia adelante. El humano y el vampiro enredados rodaron por el suelo. Tan pronto como se detuvieron, Seol-Hyu balanceó sus dos puños, pero Diligencia Inmortal rápidamente extendió la mano y agarró sus manos. Una batalla de fuerza comenzó una vez más. Las manos entrelazadas temblaban violentamente y dos energías opuestas se entrelazaban como un dragón y un tigre. Fue una verdadera pelea de perros. Pero en lugar de estar nervioso, Seol-Hyu pareció dar la bienvenida a esto. Después de todo, esas peleas eran su especialidad. Había peleado como un perro y se había revolcado en el barro o en montones de mierda si era necesario. Así es como había sobrevivido en Paradise y finalmente llegó a su batalla final. ¿Por qué? Diligencia Inmortal fulminó con la mirada a Seol-Hyu con odio mientras estaba tumbado en el suelo. ¿Qué enemistad tienes conmigo para que llegues tan lejos? Su rugido estaba lleno de resentimiento. PFT. Seol-Hyu soltó una carcajada. Eso seguramente no era algo que un comandante del ejército debería decir, especialmente Diligencia Inmortal. Eso solo demostró lo acorralado que se sentía actualmente. ¿Pareceré un tonto? Seol-Hyu reveló sus dientes goteando sangre. ¿Por qué? ¿Qué? Para que puedas comer los cadáveres que hay por aquí mientras yo lucho contra la castidad vulgar y vuelva lleno de energía. ¿Quieres que vea eso pasar? Cuando sus intenciones quedaron al descubierto, el rostro de Diligencia Inmortal se tiñó de aún más resentimiento. De repente abrió la boca, y su lengua salió disparada como una espina y apuntó al cuello del joven. ¡Tang! Antes de que la lengua pudiera perforar el cuello, un disco blanco se formó delante de él y bloqueó el ataque. ¿Terminaste? Después de una sonrisa burlona, Seol-Hyu le dio un cabezazo con todas sus fuerzas. Tan pronto como su frente golpeó los ojos de Diligencia Inmortal, la visión de este último se oscureció. Como resultado, no pudo ver el codo que caía sobre su cara en cuanto la frente se despegó. Crujido. Los ojos de Diligencia Inmortal rodaron hacia atrás ante el dolor de que todos sus dientes se le cayeran. No, ni siquiera tuvieron tiempo de rodar hacia atrás, porque sintió dos manos entrar con fuerza en su boca en el siguiente momento. Diligencia Inmortal se estremeció al sentir las manos tirando de su boca en direcciones opuestas. Mientras tanto, Seol-Hyu extendió sus brazos con fuerza. Junto con el sonido de la carne desgarrándose, los gritos de Diligencia Inmortal resonaron desesperadamente. Sacudiéndose la carne hecha jirones que sus manos agarraban, Seol-Hyu entrelazó sus dedos. Reuniendo su energía en sus manos, levantó los brazos en alto. Inmediatamente después de que sus puños se dispararan para perforar el cielo, reunió cada gramo de fuerza que le quedaba y golpeó el pecho del enemigo. ¡Crack! Sus manos aplastaron los huesos de Diligencia Inmortal, rompiendo sus espinas dorsales y golpeando el suelo. ¡Boom! Mientras la tierra retumbaba, el cuerpo de Diligencia Inmortal también rebotó hacia arriba.